Buenos días, vamos a comenzar con la tercera parte de la unidad 4 de vectores. Bien, entonces vamos a empezar con una definición. Si tenemos dos vectores en B, o sea, en el plano o en el espacio, vamos a definir el producto escalar de los vectores U y B y lo vamos a anotar de esta forma, con estas barritas a los costados, U escalar B, como un número real definido de esta forma. U escalar B da 0 si U o B son 0. Si alguno de los dos vectores es 0, entonces el producto escalar da 0. Si los dos son distintos de 0, entonces esto da el módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo que hay entre U y B. Bien, entonces algunas propiedades. Si tenemos tres vectores U, B y W en el plano o en el espacio y un lambda, un número real, entonces se verifican las siguientes propiedades. U escalar B me da lo mismo que B escalar U. ¿Sí? O sea, el producto escalar es conmutativo. U más B escalar W me da U escalar W más B escalar W. O sea, es distributivo. Yo distribuyo con la suma U con W más B con W. Si yo multiplico lambda por el vector U y a eso lo hago escalar con B, entonces este lambda es como que salta esta componente y esto me da lo mismo que hacer U escalar lambda por B. Y por otro lado también sale para afuera y esto me da lambda por U escalar B. Y por último, B con B, un vector escalar consigo mismo, siempre esto da mayor o igual que 0 y es 0 si, solo si el vector es el vector nulo. Bien, algunas observaciones. Si el vector B no es el 0, entonces cuando hago B escalar B, esto me da módulo de B por el módulo de B por el coseno del ángulo entre los vectores, pero el ángulo entre B y B es 0. Entonces el coseno de 0 me da 1, o sea que esto me da módulo de B al cuadrado. Entonces tenemos que el módulo de B lo podemos calcular haciendo la raíz cuadrada del producto escalar de B con B. Vamos a ver después más adelante que el producto escalar es muy fácil de calcular, entonces esto nos va a dar una forma de calcular el módulo. Esto dijimos B distinto de 0, pero en realidad vale para B también igual a 0. Bien, si los dos vectores son no nulos, U y B son no nulos, entonces U escalar B me da el 0, sí, solo sí. Por definición, U escalar B es módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo. Sí, solo sí, esto es 0. Sí, solo sí, fíjense que U y B son distintos de 0, o sea que estos dos valores son distintos de 0. O sea que lo único que queda es que esto sea 0, o sea que el coseno sea 0. O sea que esto es 0 sí, solo sí, el coseno es 0. Y esto da 0 sí, solo sí, el ángulo es pi sobre 2. O sea que, en este caso, tenemos que el ángulo es pi sobre 2. Que sería que los ángulos son perpendiculares, vamos a decir que son ortogonales. En vez de hablar de perpendicularidad, vamos a hablar de ortogonalidad. Dados los vectores U y B con B distinto de 0, de la definición de la proyección que ya dimos, tenemos que la proyección de U sobre B, ¿qué era? Era el módulo de U por el coseno del ángulo. Puedo multiplicar y dividir por el módulo de B. ¿Sí? Esto no me cambia nada. Estoy multiplicando y dividiendo por el mismo número. Pero acá lo que obtuve acá arriba es el producto escalar. O sea que esto me da el producto escalar de U con B sobre el módulo de B. Entonces esta es una forma simple de calcular la proyección de U sobre B, cuando sepamos cómo calcular fácilmente el producto escalar. Bien, y el vector proyección entonces de U sobre B, ¿cómo lo calculábamos? Era la proyección de U sobre B por el versor asociado a B, o sea, por B sobre el módulo de B. Bien, entonces esto me da, como hicimos esta cuenta recién, U escalar B sobre el módulo de B por B sobre el módulo de B, y entonces nos queda, sacando este número para acá afuera, nos queda que esto nos da U escalar B sobre el módulo de B al cuadrado por el vector B. Entonces esta es la forma de calcular el vector proyección. Bien, entonces vamos a ver el producto escalar en términos de las componentes de los vectores, que esto va a ser simple de calcular. Si trabajamos en E3, consideramos los versores como definimos antes, E1, E2 y E3, que eran los versores que tenían el sentido y la dirección de los semiejes positivos de la X y Z. Entonces tenemos que EI con EJ, escalar EJ, ¿qué nos da? Módulo de EI por módulo de EJ por el coseno del ángulo. Los versores tienen módulo 1, o sea que esto da 1 por el coseno del ángulo. Pero ¿cuál es el coseno de este ángulo?
Si tomo I e I con EI, o sea, si este I es igual a J, entonces el ángulo es 0. Entonces tengo coseno de 0, me da 1, tengo 1. Ahora, si EI es distinto de J, entonces me tengo EI escalar es J. Pero EI y J eran perpendiculares, o sea, ortogonales. Y dijimos que dos vectores ortogonales, cuando le hago el producto escalar, obtengo 0. O sea que esto me quedaría 0, cuando I es distinto de J. Bien, entonces, si yo tengo dos vectores con sus componentes x1, x2, x3 y 1 y 2 y 3, ¿esto qué significaba? Que eran combinación lineal de estos dos vectores, de estos tres vectores que presentamos recién. Entonces, aplicando las propiedades del producto escalar, lo que tenemos es que el producto escalar de u con b nos da x1, x2, x3, escalar con i1, i2 y 3, y esto es primera componente por primera componente, o sea, x1 por i1, más segunda con segunda, i2 por x2 por i2, más tercera con tercera, x3 por i3. Entonces esta es la forma de calcular el producto escalar de u con b en términos de las componentes del vector. Análogamente, si tenemos vectores de E2, hacemos lo mismo. U con b me da x1, x2 con i1, i2, y esto me da x1 por i1 más x2 por i2. Bueno, entonces algunas observaciones. Si estamos en E2, en el plano, entonces el módulo de b, dijimos, lo podíamos calcular como la raíz cuadrada del producto escalar de b con b. Entonces esto sería la raíz cuadrada del producto escalar de x1, x2 con x1, x2. Esto sería raíz cuadrada de x1 por x1 más x2 por x2. O sea que esto me quedaría la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces esta es la forma de calcular el módulo de un vector. Raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. En E3 igual, el módulo de b sería la raíz cuadrada del producto escalar. Entonces sería la raíz cuadrada del producto escalar de x1, x2, x3 con x1, x2, x3. Y nos quedaría la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado más la tercera componente al cuadrado. Bien, si los vectores u y b, tenemos dos vectores u y b es distinto de 0, entonces también la proyección la podemos calcular fácil. Dijimos que la proyección de u sobre b es u escalar b sobre el módulo de b. O sea que nos quedaría x1 y 1 más x2 y 2 más x3 y 3 sobre i1 al cuadrado más i2 al cuadrado más i3 al cuadrado. Bien, una definición. Tenemos dos vectores, se dicen paralelos si el ángulo entre ellos es 0 o pi. O sea, si el ángulo es 0 van a ser paralelos, tienen misma dirección y mismo sentido, y si el ángulo es pi tienen misma dirección pero sentido opuesto. Y dos vectores se dicen ortogonales si el ángulo entre ellos es pi sobre 2, o sea, si los vectores son perpendiculares entre sí. Una proposición, tenemos dos vectores no nulos, entonces u y b son ortogonales si y solo si el producto escalar de u con b es 0, o sea que la forma de averiguar es si dos vectores son ortogonales es simplemente hallando el producto escalar, si es 0 son ortogonales, si es distinto de 0 no lo son. Y dos vectores son paralelos si y solo si uno se escribe como producto de un escalar por el otro. O sea, tengo que u tiene que ser algún número real por b. Bien, entonces vamos con varios ejemplos. El primero, hallar el producto escalar de u con b en E3. Bien, entonces el producto escalar de u con b es, los pongo 2 menos 1, escalar con 5, 4, 5, 1. ¿Esto qué es? 2 por 4, primera con primera, más menos 1 por 5, más 3 por 1. Y esta cuenta nos da 6. Bien, ahora, hallar el ángulo alfa entre los vectores u y b en E2. Sabemos que u escalar b da módulo de u por el módulo de b por el coseno del ángulo alfa. Entonces esto podemos usarlo para calcular alfa. Podemos despejar el coseno acá y con eso hallamos alfa. O sea, coseno de alfa nos da el producto escalar de u con b sobre los módulos de los vectores. Bien, entonces esto es sencillo. El producto escalar de 2 menos 3 por menos 4, 6 sobre los módulos. ¿Esto qué da? Da 2 por menos 4 más menos 3 por 6 sobre los módulos. Los módulos, como dijimos que los calculábamos. Hago el cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la segunda componente y a eso le hago la raíz cuadrada y hago lo mismo con el otro. Entonces esto que da, acá arriba nos dio menos 26, esto da raíz de 13, raíz de 52,
Pero 52 es 4 por 13, entonces esto lo puedo dividir, este número de acá, raíz de 52, lo puedo pensar como raíz de 13 por raíz de 4. Y por último, raíz de 13 por raíz de 13 nos da 13, o sea, se cancela el 13 este con el 13 de abajo. Y raíz de 4 es 2, o sea que nos queda menos 2 sobre 2, nos da menos 1. O sea que el coseno de alfa dio menos 1. Luego que alfa que queda es el arcoseno de menos 1. ¿Y cuánto da el arcoseno de menos 1? Pi. Entonces el ángulo entre U y B es pi. O sea, son vectores paralelos con sentido opuesto. Bien, más ejemplos. Tenemos que decidir si los vectores U y B son ortogonales, son paralelos o ninguna de las dos cosas, para diferentes U y B. En primer lugar, tenemos U es el 3, 2 y B es el 2, menos 3. Bien, veamos que U y B son ortogonales. Entonces, en efecto, lo que teníamos que calcular era cuánto daba U escalar B. Si U escalar B da 0, entonces son ortogonales, y si da distinto de 0, no lo son. Entonces esto sería 3, 2 con 2 menos 3. Multiplico 3 por 2 más 2 por menos 3. Y esto me dio 0. Entonces, U y B son ortogonales. Ya terminamos ahí. Ahora tenemos otros dos U y B. Ahora U es 2, 1 y B es menos 6, menos 3. Lo que vamos a ver es que U y B son paralelos. Entonces lo que tenemos que probar según la proposición anterior es que existe un lambda tal que U es igual a lambda por B. Veamos eso. U es igual a lambda por B, sí, solo sí. Reemplacemos las componentes. U era 2, 1 y B era menos 6, menos 3. Entonces estas dos cosas son iguales, puedo meter este lambda, multiplicar el lambda en las componentes. Entonces me quedaría 2, 1 tiene que ser igual a menos 6 lambda, menos 3 lambda. Y esto es sí, solo sí. Igualamos las componentes. 2 es igual a menos 6 y 1 es igual a menos 3 lambda. Entonces tenemos estas dos igualdades. Tienen que ser igualdades simultáneas. Entonces esto es sí, solo sí. Lambda es igual a menos un tercio. Despejo en la primera me da menos un tercio, despejo en la segunda me da menos un tercio. Bien, entonces para lambda igual a menos un tercio tenemos que U es igual a menos un tercio por B. Entonces U y B son paralelos. Bien, y por último tenemos el vector 4 menos 1 y el vector 1, 2. Veamos qué pasa con estos. Hago el producto escalar de U con B. Esto que me da, saco la cuenta, 4 por 1 más menos 1 por 2. Esto dio 2. Es distinto de 0. Entonces, quiere decir que U y B no son ortogonales. Veamos si son paralelos. Para eso teníamos que probar eso, a ver si existe un lambda tal que uno es lambda por el otro. Entonces, despejo esto. Meto el lambda dentro y igualo componentes. Entonces me queda lambda es igual a 4, 2 lambda es igual a menos 1. Despejo, acá ya tengo despejado, lambda me dio 4. Y cuando despejo acá, me queda que lambda es igual a menos 1 medio. O sea que me quedó lambda igual a 4 y lambda igual a menos 1 medio. No puede ser, tengo dos valores distintos. Entonces tengo que lambda no existe, no existe un número real que verifique las condiciones estas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que U y B no son paralelos. O sea, estos vectores no son paralelos ni ortogonales. Bien, otro ejemplo. Tenemos, sean U y B los vectores estos de 2. Queremos calcular la proyección y el vector proyección de U sobre B. Entonces, la proyección de U sobre B, dijimos que la podíamos calcular haciendo el producto escalar de U con B sobre el módulo de B. Bien, entonces hagamos eso. 2, 3, escalar con el 1, 1 sobre el módulo del 1, 1. Esto era multiplicar las componentes, o sea que es 2 por 1 más 3 por 1. Y el módulo se calculaba haciendo el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo y hago la raíz cuadrada de eso. Bien, entonces esto me dio 5 sobre raíz de 2. Bien, entonces la proyección de U sobre B en este caso da 5 sobre raíz de 2. ¿Cuál es el vector proyección de U sobre B? Nos queda, dijimos, es la proyección de U sobre B por el versor asociado a B, o sea, por B sobre el módulo de B. La proyección de U sobre B ya la calculamos, es 5 sobre raíz de 2, entonces es 5 sobre raíz de 2 por el 1, 1 sobre el módulo del 1, 1. Bien, pero módulo de 1, 1 es raíz de 2, entonces sale esto para afuera y nos queda 5 sobre raíz de 2 por raíz de 2, o sea, 5 medios por 1, 1, o sea, esto nos quedó 5 medios, 5 medios. Bien, entonces con este ejemplo terminamos la clase de hoy.